Ciudad de México, ciudad de mis amores, de mis anhelos y esperanzas. Llegué con mucho miedo y con emoción. Nunca me había sentido tan lejos de mi casa o de mi pueblo, pero sabía que comenzaba una etapa muy linda en mi vida. Ya acabó mi primer semestre estudiando antropología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y cumplió todas mis expectativas este viaje. Por eso es que se los comparto. No había subido nada porque apenas tengo mi propia laptop y porque había estado ocupado con el cierre de semestre y haciendo musiquita. Hice mi examen un sábado 24 de mayo, que de hecho ya tiene un ratote, aunque fue este año, pero lo hice con mucha confianza y decisión, pues que era quedarme o nada, o todos mis sueños morirían. La verdad no me costó mucho y me sentí acá bien listones y sí sabía que iba a pasar. Aunque siendo honestos, el examen de la UAM me costó más, pero esa experiencia está en la primera parte. Ya por julio llegaron los resultados y como lo había pensado, sí logré quedarme. Y a la par mi hermana encontró un departamento muy bueno donde íbamos a vivir los dos, que por cierto le debo mucho a mi hermana en mi desarrollo como persona y la quiero mucho por todo. Recuerdo que venimos a verlo por primera vez y me quedé así dando grititos y todo se estaba dando y me sentía con mariposas en el estómago todo el tiempo. Y a finales de ese mismo mes nos empezamos a quedar en la casa de una amiga de mi mamá ahí en Ciudad de México, en lo que nosotros comprábamos nuestras cosas para el departamento, que la verdad está súper cansada una mudanza, yo porque nunca me había mudado en mi vida y son tantas cosas que uno está acostumbrado a tener en su casa que cuando no las tiene pues se siente hasta triste de ver tan vacío un nuevo lugar donde vas a vivir. La semana de propedéuticos, aunque duró muy poco por el paro al tercer día, me gustó mucho. Me quedé desde el domingo en el departamento un día antes y me sentía muy emocionado. Fui a una cafetería ahí por Quevedo y compré unas cositas mientras leía Temporada de Huracanes y pensaba que tenía que esforzarme mucho en conocer gente nueva, esforzarme mucho en mis estudios porque era una oportunidad muy importante y tenía el privilegio de estar ahí. Esa noche me fui a dormir pensando que ahora era un estudiante más y aunque era todo muy nuevo y me sentía solo, tenía que aferrarme. El primer día, que fue la presentación de la carrera, fue hermoso. Me quedé enamorado de la carrera. Las palabras que dio la directora de la licenciatura de antropología fueron muy lindas. Aunque éramos muy pocos de la carrera, me sentía muy alegre de estar ahí, pues es ahí donde quiero estar. Ese mismo día conocí a otras personas, conocí a Ali y a Re, que son mis amigas ahora, y sobre todo con Ali, que me llevo muy bien porque íbamos en el mismo grupo de antro y porque Ali es muy inteligente y dedicada a la carrera y es muy buena amiga. Y ese día me quedé muy contento porque fue el primer acercamiento formal a mi carrera y por la gente que conocí me había motivado a tomar mi decisión. Me hizo sentir muy seguro conocer a gente tan linda y buena onda el primer día de propedéuticos. Al día siguiente conocí a mi tronco común y me cayeron bien, aunque no hablamos mucho y recuerdo que solo al final como de esa clase que tuvimos nos pedimos así como los Instagram y hablamos un poco, pero de ahí como que cada quien se fue para su lugar pero no duró mucho y regresé como un martes, si no recuerdo miércoles, a tener mi primera clase en la tarde, además que era una nueva experiencia porque nunca había tenido clases en la tarde y nunca había tenido que usar el metro en la tarde, porque pues yo ni soy de la ciudad, pero esa primera clase la disfruté muchísimo y nos presentamos en todo el salón y pude ver que tenía profesores muy buenos en mi comienzo y eso lo agradeceré para siempre. Ese día también, el primero del ciclo escolar, recuerdo que ya era la salida y se cayó el cielo ahí en CU y sobre todo en Polacas, como es como un montecito y pues para entrar tienes que subir una pendiente, pues toda el agua iba cayendo hacia la salida y todos estábamos empapados y llegaba momentos donde se hacía como una estampada y había gente que no quería salir como yo porque no llevaba paraguas y quería que parara la lluvia aunque se tuviera un poco, pero nunca paró. Entonces recuerdo que me fui con mis amigos de tronco común al metro, ahí con David, con Ian, con Luismi y con Alfredo.
y llegamos tan empapados al paso de CU que nos quitamos nuestras chamarras o sudaderas para exprimirlas de tan mojados que íbamos. Y yo de verdad, yo me quité mis calcetines para exprimirlos y pues le salía un chingo de agua. Y recuerdo que pues, la gente se me quedaba viendo, pero no fue malo porque, bueno, no, sí, porque después tuvimos que esperar el metro y por lo de la lluvia tardó también como casi una hora y todos estábamos empapados y cuando ya estábamos dentro del vagón, o sea, hacía un chingo como de calor húmedo bien raro. No, estuvo horrible la verdad, pero saliendo comí por primera vez tacos afuera del metro de 5 por 45 pesos. Y yo pensé que iban a estar como más de mala muerte, pero la verdad es que no y me gustó muchísimo. ¿Qué onda? Si llegaste hasta aquí y te va gustando, solo te pido que me sigas en mis otras redes sociales, TikTok, Twitch, donde tal vez haga streams, todas aquí abajo en la descripción. Muchas gracias. Y así mis semanas pasaron, me llevé mi guitarra ya, nunca pude llevar mi amplificador porque pesaba mucho y además como que en el tren se ponen medio especiales con esas cosas, pero las semanas pasaban y empecé a conocer más gente, me llevé todos mis libros que tenía aquí en mi casita, conocí a los amigos de mi hermana que me caen muy bien y son muy cajetas, pero sobre todo son muy buenas personas y ya hemos salido ahí varias veces. Conocí a más gente del tronco común, que aunque no vivo con mucha gente de ahí la verdad, más que a las personas que mencioné, porque la mayoría fueron pues muy tímidos al inicio como para participar y cada quien hizo como su grupito donde se sentó. Pero pues igual había gente muy buena onda. Una vez tuvimos un convivio donde pusieron pedos y medio nos hablamos ahí la mayoría, pero pues fuera de eso casi nada. Y eso sí, en antropología, en mi grupo de antropología, eran como el doble de tímidos. Ahí sí casi nadie participaba mucho. No digo que no, pero sí no era tan normal que todos participaran. Por eso recuerdo que casi siempre Ali y yo estábamos participando, pues porque a mí sí me encanta mucho la carrera, aunque me vean ahí como mamador o tal vez como molesto, ¿no? Porque siempre quiero participar, pero pues es que me gusta mucho, ¿no? Y me esfuerzo en hacer las lecturas y en comprender, ¿no? Me esfuerzo. Y igual disfrutaba mucho los días en la facultad. La biblioteca me gusta mucho, desde la primera vez que la vi se me hace muy linda los espacios. Incluso antes de estar ahí eran los murales. Recuerdo ver los murales de los de Ayotzinapa, los de la censura, ya después, ¿no? Los de Palestina. Yo quedé así de wow, o sea, pues es que sí, yo quiero estar como en un espacio ahí, ¿no? Y las consignas. Y pues sí, me sentía muy a gusto, además de que hay muchas áreas verdes y aunque no lo disfruté todo, porque después nos fuimos a paro, pues sí era el sueño foráneo para estudiar ciencias sociales. Claro, como me había prometido continuar con mis actividades, empecé a ir al gimnasio en CU, empecé en frontón cerrado, que la verdad está bien, pero se llena mucho. Y también como están los de powerlifting en el mismo lugar, si hay mucha gente. También porque la verdad no ponen música tan chida o luego ponen música como reggaetón o casi como edits de TikTok. Que digo, no, pues cada quien, ¿no? Simplemente yo cuando escucho música entrenando, es así más como específico, ¿no? Ahí pondré la playlist que uso para el gym, ¿no? Las canciones que uso, que sí, no, hay unas que ni son como para hacer ejercicio, pero pues no sé, hay cada quien, ¿verdad? También me inscribí a tenis porque era lo más cercano a frontenis. Ya no jugué frontón porque la verdad, me iba a lastimar las manos un poco como para tocar la guitarra y me di cuenta de que mis manos son bien sensibles. Y la otra es que irme como hasta Tláhuac o hasta Iztapalapa, aunque fuera los fines de semana, sí, la verdad es que está muy colgado y pues yo no. Entonces terminé en tenis y ahora la verdad es que me gusta muchísimo y es una de mis obsesiones. Ahora lo veo casi diario. Incluso hice buenas amistades en tenis, amistades como Crujito, que es mi amiga, que también está bien cajeta y que le gusta mucho la música y el tenis y es de las pocas personas de odontología que sí piensa. Y de hecho tiene una banda muy buena y se las voy a dejar el link y el álbum que acaban de sacar está bueno. Entonces ahí me di cuenta de que hacer mis actividades deportivas, sobre todo las deportivas,
me iban a conocer a más gente y, y a explorar más Seúl, ¿no? Y ahora es gente que me cae bien. Ya después conocí los otros gimnasios, menos Alberca Olímpico, es el único al que no he ido. Mi favorito es pista de calentamiento y el reposo de atletas. Y así fue como me aprendí las rutas del Puma Bus, aunque al inicio me costó mucho y me llegué a perder varias veces o a desesperar porque el Puma Bus, sobre todo en pista de calentamiento, no pasa, solo hay 2 rutas y una se tarda 1000 años y la otra pues, como 500, ¿no? O sea, no, está muy distante de todo, la verdad. Luego no hay ni banquetas para caminar hasta allá, ¿no? Pero pues eso es parte de la experiencia de perderte en Puma Bus. De actividades musicales tomé clases de guitarra por un anuncio en Insta, que eran clases como grupales, y de hecho lo pagué sin clase muestra porque estaba muy emocionado de tomar clases, y también porque una semana antes fui a una escuela de música, creo que hay por Portales, el metro, ¿no? Para aprender a tocar el bajo, porque ahora tengo un bajo y lo toco. De hecho, estoy bien loco, nada más me hice una cuenta en Nu para sacarlo a meses sin intereses. Sí está medio lol porque no era una necesidad. Y me gustó mucho esa escuela, pero la verdad es que está muy fuera de mi presupuesto. Entonces tomé clases ahí un mes en el otro lugar que también está por Metro Portales. Ah, no, por Ermita creo. No, por Portales, ya no sé. Y me gustó mucho, mejoré mi técnica de arpegio, y mejoré mi lectura del pentagrama y mejoré muchísimas cosas que yo no tenía noción, pero el profe es muy buena persona y muy paciente, es medio teto, pero es muy buen profesor y muy buen músico. Y de nuevo todo sonaba muy bien y me la pasaba increíble porque además de todo esto salía con mi hermana. Fuimos a un toquín en La Bestia Radio, que, pues, o sea, La Bestia Radio, pues sí es como el lugar de música alternativa, indie, de rock, ¿no? Casi de electrónica, no tanto. Ahí en la Ciudad de México. Y pues ir ahí había sido uno de mis sueños porque había visto algunas de mis bandas que me gustan mucho tocar ahí, o algunos extranjeros también de bandas que me gustan habían ido ahí a tocar, entonces estar ahí fue así como fue el sueño, ¿no? Ya después no, porque la cerveza estaba bien cara pero tuve que aventar 2 Four Locos por el techo a mis amigos por lo mismo. Afortunadamente no le cayeron a nadie, todo bien. También me metí al slam, esa estuvo muy chido, la verdad me gustó mucho. También luego salí otra vez a bares, a antros, salía como a otras actividades, nada más a conocer la ciudad ahí con mi hermana o así. Menos una vez que sí estuvo muy mal, que fuimos a un bar y me dio un blackout desde las 12 y desperté a la siguiente en calzones y con una chamarra en mi cama. Y todo normal, pero no recordaba nada. Y me dijeron que me puse súper mal y mala copa. Yo nunca había vomitado, y menos ser mala copa. Pero pues ya haciendo memoria llegamos a la conclusión de que a mí me pusieron algo en el vaso y fui quien me lo tomé. Pero bueno, ya sí estuvo bien erizo eso y ojalá nunca se repita. Y después de todo esto, así todo lo que les he contado y tanta alegría y musiquita y que descubrí nueva música ahí en Ciudad de México también con las personas con las que hablo de antro o así, ¿no? Llegó el mes más cansado, más pesado de todos. Y pasaron muchas cosas al mismo tiempo y nunca pareció haber orden ni nada. Fue mi primer paro vivido, mis primeras asambleas y otras cuestiones que desgastaron todo el tejido estudiantil, ya que por esas fechas ocurrió lo de CCH Sur y además era octubre, ¿no? Y fue algo que nos comentaron los profes, que no se asusten porque en octubre siempre se toma la facultad porque es lo de Ayotzinapa, los del 2 de octubre y lo de Palestina. Entonces ya se sentía muy tenso el ambiente y en la UNAM muchas otras facultades se fueron a paro también y como que ahí hubo muchos intereses políticos de por medio y luego ya no sabíamos qué hacer. No, estuvo horrible. Mi primera experiencia en la marcha, porque era mi primera marcha, la de Ayotzinapa, estuvo horrible. Lo volvería a hacer, pues claro, ¿no? Pero porque pues, es ir a marchar. Pero me super cagué de miedo. Recuerdo que ya llegando al Zócalo se juntaron mucho los granaderos y le lanzaron una molotov a los granaderos. Entonces nos lanzaron petardos y piedras y me acuerdo que le cayó una persona al lado de nosotros y a mí, a mi hermana afortunadamente no nos tocó y luego la gente como que se separaba
y empezaba a correr a lo loco y yo estaba súper asustado y me acuerdo que cuando vi lo de la molotov me súper cagué y mi hermana me calmó. Estuvo horrible, ¿sabes? Sí, yo sentí ahí que me iban a desaparecer o que me iban a golpear, pero gracias a Dios no pasó nada. Ya en la del 2 de octubre me tocó ser gaseado, muy leve, pero no pasó nada más. Yo no estuve en las agresiones a los que íbamos marchando, afortunadamente. Y después de eso, Palestina estuvo súper tranquilo. Conocí al güey de proyecto escolar. Y también por esas fechas, pues obvio fueron las primeras asambleas, que son un desastre. Así yo no tenía idea de que era un desastre. Y conocí la desmovilización de grupos con intereses políticos ahí en la facultad y en la UNAM, ¿no? Porque no solo era ahí. Nos fuimos a paro casi un mes por tonterías, así solo se metían a la fac, había gente que solo iba a tomar o a consumir sustancias, había otros que solo iban a tener relaciones, nadie cuidaba la facultad, tuvieron que sacar una persona, no, o sea, estuvo horrible. Yo nunca me quedé porque mi mamá dijo, no, o sea, neta, no te quedes porque es un desastre, ¿no? Y yo sí me quería ir a quedar, pero con tan solo ver de cómo se puso dije, no, no me voy a quedar, o sea, no, pues no, no, como que esto no representa el paro, ¿no? Luego asistimos a la asamblea interuniversitaria, bueno, es interfacultades, ¿no? Pero le llaman interuniversitaria, y duró como 6 horas, donde de nuevo vi lo politizada que está la UNAM, o sea, no en un buen sentido, sino que hay intereses políticos, yo sí diría partidarios, así ay, Morena, no, o sea, sí, la verdad es que sí. Lo difícil que es ponerse de acuerdo entre estudiantes, lo difícil que es la organización política, y esas semanas fueron extremadamente cansadas, así no saben cómo fueron cansadas. Más para mí porque era mi primera vez de todo aquello y porque pues no tuve clases y pues tú te mudas, ¿no? Con la iniciativa o con la esperanza, con las ganas de tomar clases para tu carrera profesional. Y pues que no las tengas y además veas como toda la desorganización y no sepas qué onda, ¿no? Si está cañón, ¿no? Si amplió mi panorama de realidad que existe en la UNAM. Yo seguí con mis actividades de tenis y el gimnasio, pero por gasto nos regresamos como una semana o dos al pueblo. Y cuando ya íbamos a regresar, mandaron un comunicado donde nos mandaron a clases en línea y luego otro para decir que así íbamos a terminar el semestre. Y pues al chile estuvo horrible y fue una lástima acabar así, pero pues yo disfruté lo que pude, así disfruté lo botado. Igual seguí yendo a la ciudad para continuar mis actividades y luego tuve un pequeño torneo de tenis contra La Salle donde me fue muy bien, ahí también con Crujito. Y me han pasado tantas cosas en Ciudad de México en estos meses, así tantas salidas, tantas cosas que he visto, que me he dado cuenta, que tendría que hacer miles de videos para contar todo. La música siempre fue mi mejor compañía cuando me quedaba solo en el depa a comer, cuando me bañaba, cuando estiraba, cuando hacía mis lecturas de la carrera. Y algo que sí yo diría es que sí se siente un golpe de soledad bien cabrón, aunque haya ruido, aunque haya clases al día siguiente. Solo por el hecho de no ser de ahí cambia mucho la experiencia y a pesar de que vivía con mi hermana, como teníamos horarios muy distintos, yo me quedaba en la casa al inicio casi en la mañana y ella pues regresaba como a las 3, a las 5, ¿no? Pero yo a esa hora estaba pues en mis clases, en la facultad. Entonces, pues sí se siente un poco solo, ¿no? La verdad sí. Y había fines que yo no me quería regresar o que yo tenía otras actividades y sí se siente feo, ¿no? O a veces, como por ser foráneo, como que tus amigos sí pueden salir a ciertas cosas y pues tú no, chance porque no tienes dinero y pues es pues lo de la despensa, no sé. Está feo, ¿no? O sea, son cosas a considerar, ¿no? Y ya. Igual agradezco muchísimo todo este proceso. Yo creo que ahora reconozco que me adapté muy bien y sí he logrado buenas cosas en el deporte, en mis materias, en mi conocimiento, con la gente nueva y conmigo. Y apenas es el inicio de mi estancia ya en la capital y en febrero voy a regresar. Solo agradezco la compañía que tuve de todas las personas, las pedas, los entrenamientos, las pláticas. Todo ha sido hermoso. Está pasando un pinche camión. Espérenme.
Ya, todo ha sido hermoso y cumplí mi sueño de la prepa, de irme de la casa. Sigo aprendiendo a ser vulnerable y a darle calma a las cosas. Y soy feliz en Ciudad de México. Me imagino viviendo ahí. Nunca me iría de ahí. Soy muy feliz.